donde cada uno de nosotros lo sostenemos, hermano, por la crítica que pueda haber. Imagínese si usted viera en verdad, hermano, a mi esposa agarrado de la mano con mi hermano César. Estoy hablando actualmente. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué mujer no tiene respeto a su marido? O si viera usted, hermano, a mi persona, a una jovencita agarrada de la mano, jugando con ella aquí en este mundo, ¿qué pensaría usted? Usted mira qué lindo y qué precioso es cuando Dios te hace saber que en ese lugar no va a haber diferencias. Donde tú y yo vamos a ser completamente tal y como Él es, sin maldad, hermano, sin ese pensamiento que te estorbe. Porque nos damos cuenta, hermano, que aquí nosotros vamos a tener problemas. Y por eso, hermano, el Señor me hizo saber esto, que allá en el cielo no va a haber diferencias de este tipo. Porque ya ha sido quitada la carnalidad. Y en ti ya no va a haber, hermano, las maquinaciones de Satanás en tu vida. Por eso aquí tenemos que luchar continuamente. Nada más que mi hermano César busque por ahí la escritura. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Y estas son las maquinaciones, hermano, por lo cual aquí nosotros tenemos que luchar para poder llegar a la presencia del Señor. El hermano Cho me busca ahí Apocalipsis 21, verso 4. ¿Por qué tengo que decir esto, hermano querido? Porque en realidad usted y yo tenemos que saber cuáles son las razones por lo cual usted y yo ahorita no somos en verdad libres, hermano, de no pensar estas cosas. Gloria a Dios. Ya lo tenemos por ahí, hermano César. Oigan lo que dice la Escritura. Esto va a estar constantemente sobre tu vida. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. Lenguaje actual. ¿Alguien tiene la Reina Valera? ¿Cómo dice? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estas cosas van a estar dentro de la iglesia. Pero nosotros no tenemos que ignorar estas maquinaciones. Sabemos que va a llegar. Y por eso tenemos que tener, hermano, en nosotros ese control. Y por lo tanto, hermano, me doy cuenta, en ese lugar me doy cuenta que estas cosas ya no están en el ser humano cuando estamos delante de la presencia de Dios. Por eso podemos jugar el uno con el otro, podemos estar en un gozo. Hermano, si usted viera cómo en verdad, hermano, en ese momento, en esa evidencia del poder de Dios, allá, hermano, jugando, usted viera qué lindo. Y nos podemos dar cuenta que ahí estamos en la realidad, la verdad de Dios, porque ya no están, hermano, estas maquinaciones de Satanás sobre tu vida. Porque lo primero que vamos a imaginarnos es, hermano, si vemos a un joven, con una joven agarrar la mano jugando, lo primero que vamos a pensar es que esto se trae algo. Y es donde estamos fuera de lo que es la voluntad de Dios. Porque no sabemos realmente con qué intenciones ellos están haciendo esto. Entonces estoy explicando esto para que nos demos cuenta que aquí vamos a tener esta guerra. Y por lo tanto, hermano, en ese lugar es algo muy precioso. Que usted supiera qué gozo, qué alegría, qué confianza, qué seguridad. Hermano, cuando miraba yo todo esto, hermano, y mi esposa poder jugar con todos, hermano, repartiendo comida, con una alegría, con un gozo, una libertad. Y el Señor haciéndome saber estas cosas. Aproximadamente, hermano, fueron este tiempo, aproximadamente fueron como unos 5 o 6, 7 minutos por ahí. Hermano, pasando por mi mente, hermano, lo que vamos a gozar, lo que vamos a recibir cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando estemos en ese lugar, hermano, de gozo, de libertad de la iglesia. Y estoy viendo, hermano, qué bonito es, hermano, esa confianza y esa seguridad de ver a mi esposa, hermano, con esa confianza, los hermanos y toda la iglesia. Ahora toda la iglesia.
me hace ver, hermano, cómo, o sea, esta revelación, hermano, cómo es que vamos a estar en ese lugar. Mire qué bonito. Ahí no hay salvadoreños, ahí no hay mexicanos, ahí no hay hondureños, nicaragüenses. Ahí no hay diferencia, hermano, ahí todos somos iguales. Pero si vamos en verdad, hermano, a hacer una vez más, a pensar esto, usted puede meditar en esto. ¿Por qué no podemos congeniar, hermano, con diferencias de estados o pueblos o naciones? Porque cada pueblo tiene un tipo de enseñanza, y cada pueblo tiene, cada ciudad tiene otro tipo de forma, hermano, de hablar, de pensar. Entonces nos damos cuenta, hermano, que en ese lugar no va a haber absolutamente, de los que lleguemos a la presencia de Dios, hermano, no va a haber diferencia de nada. Todos somos iguales en ese lugar. Esa es mía. ¿Es tuya? Porque qué lindo, qué precioso cuando estemos allí. Yo podía ver cómo ustedes en verdad se podían convivir, se podían congeniar. Como, hermano, qué gozo, qué bonito, qué cosas más especiales estar en ese lugar. Pero ahora vemos la Escritura en la realidad de nosotros actualmente. Porque le digo, es que bonito es estar allá. Y yo quisiera mejor estar allá. ¿Usted? Claro que sí. En verdad, hermano, yo quisiera estar en ese lugar. Aunque estoy seguro que, hermano, que no es la gloria eterna que el Señor promete, pero es un lugar precioso donde usted y yo vamos a tener el privilegio de estar, de conocer, hermano, después de que este cuerpo, después de que haya quitado la humanidad de nosotros y de veramente, hermano, usted y yo seamos visualmente delante de la presencia de Dios en un cuerpo espiritual, donde ya no hay diferencia entre el uno y el otro. ¿Usted viera qué bonito es? Y mire, hermano, mientras que esto está pasando, viene a mi mente el pasaje de la Escritura de Apocalipsis 21, verso 4. Oiga lo que dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles cosas pasaron? Son estas cosas. Porque el adversario está sobre de tu vida, sobre de tu vida, para hacerlos caer y no llegar a ese lugar. Pero oiga una vez más, por favor, oiga una vez más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire qué cosa más linda. Ahí es el lugar. Es donde digo, vamos a ir. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Mire qué cosa. Primero, ¿verdad? Ya no habrá muerte. ¿Qué más sigue? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Mire qué cosa más linda. Porque las primeras cosas ya pasaron. Estas cosas son 4 palabras, ¿verdad? Son 4, me equivoqué. Son 4 palabras. Mire qué cosa. Porque las primeras cosas ya pasaron. Es hoy cuando tú y yo debemos de poner de nuestra parte para que las maquinaciones del adversario no lleguen a perder a ti la salvación que Dios ya te dio. Para la salvación que Dios ya me dio. Tenemos que saber esto. ¿Cuáles son las maquinaciones del adversario? Y cerrar esa puerta. Mentiras. Porque esto viene a nuestra mente, ¿no? Pues el jovencito ese, ¿qué me puede decir? Aleluya. Una maquinación del adversario. Voy a mencionar algunas maquinaciones del adversario. ¿A cuánto nos gusta la exhortación? Amén. Pues a mí no me gusta tanto. Pero ¿cuánto debemos de aceptar la corrección? Todos. Todos. Y déjenme decirle una cosa. Sin exhortación, nadie va a ir al cielo. Nadie va a ir al cielo. Nadie va a ir al cielo.
A mí no me gusta la exhortación, pero a mí me conviene aceptar la exhortación a mí, porque a mí me enseña la palabra que nadie va a ir al cielo si no es enseñado, corregido, conforme la palabra de Dios, conforme a Dios quiere que seamos, para poder llegar hacia Él. Una enseñanza que trajo el hermano César, dijo que el necio era ¿qué? Que el que no acepta la corrección es ignorante, ¿viste? Y de tantas cosas que nos menciona, no crea que es para aquellos, es para nosotros. Amén, amén. ¿Sí? Y la verdad, hermano, cuando nosotros nos demos a conocer, muchos andan buscando la sabiduría todavía. Mire que cuando usted sea obediente a la palabra de Dios, porque usted aceptó a Dios en su corazón, a Jesús, la sabiduría de Dios, de Dios Padre, Jesús. Y si usted todavía anda buscando la sabiduría, usted no ha podido recibir a Cristo en su corazón, menos puede caminar dentro de la sabiduría. Amén. Porque esto es lo que recibimos anoche, conocer la sabiduría de Dios, Jesús, y caminar los mandamientos de la sabiduría que hemos recibido. Y dije con todo mi corazón, no vengo a ponerle más al mensaje, estuvo especialmente para nosotros. Y que usted y yo, si no caminamos ahí,